Bien, ya estamos de regreso. Les decía que en materia internacional el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó intensificar la ofensiva militar contra la Franja de Gaza. Es una estrategia que implica un desplazamiento forzoso de la población. El propio Benjamín Netanyahu ha hablado de conquistar esta franja. Queremos hablar de esto y también de los bombardeos que ha habido, los ataques con misiles de India contra Pakistán y viceversa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se lo vamos a preguntar al sociólogo, periodista y analista internacional Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Hola, ¿qué tal? Un placer. Gracias. Mira, me dejes partir por lo último porque es la noticia que está en todos los portales en este momento para entender estos ataques entre India y Pakistán que tienen como punto nuevamente la zona de Cachemira. A ver, ¿qué hay en esta enemistad histórica entre ambos países y hasta dónde podría escalar este conflicto? Sí, Mirna, bueno, la pugna entre India y Pakistán data de la época de la independencia en el año 48, en que hubo una partición entre, digamos, lo que era la antigua India como colonia británica, y en India convivían dos grandes grupos religiosos, los musulmanes y los hindús, y que tenían relaciones muy complejas, habían también problemas sociales, una serie de obstáculos y de dificultades entre ambas grandes mayorías. Sería puro hablar de minoría, estamos hablando de cientos de millones de personas de un lado y del otro. Bueno, tuvieron una guerra civil muy sangrienta y finalmente el país, la antigua India colonial, se dividió en Pakistán e India, pero esta odiosidad, esta animosidad entre ambos países, en el que en esta guerra murieron decenas de miles de personas, se ha mantenido, y estos países han librado primero esta guerra, luego de la independencia, en que se consolidó Pakistán como un país musulmán, y luego tuvieron dos guerras más. Pakistán, además, bueno, tenía una situación muy curiosa. Había un Pakistán oriental, y Pakistán oriental se emancipó y libró una guerra. India intervino y logró derrotarlo, y tuvieron una nueva guerra más adelante, y desde entonces han tenido choques fronterizos con cierta regularidad por una zona que tú la mencionaste, que es Cachemira, esta provincia que quedó en disputa y está dividida entre ambos países, y el motivo de esta última explosión es un ataque que realizaron aparentemente fundamentalistas islámicos que ingresaron a Cachemira, a la parte controlada por India, y dieron muerte a dos decenas de turistas. Bueno, y esto fue lo que ha gatillado este incidente, tras lo cual India advirtió que iba a replicar, y lo ha hecho con bombardeos sobre Pakistán. Y en estos bombardeos, bueno, como siempre, hay distintas versiones. Pakistán dice que derribó 3 aviones, India no ha dicho nada por el momento al respecto, pero ese es el conflicto que estamos viviendo. Perfecto. Raúl, ¿y este conflicto podría escalar? Porque tú ya mencionas varios momentos en otros, digamos, en otros episodios de la historia donde ha habido conflictos muy sangrientos, tal como tú defines muy bien. Pero ¿esto podría ir escalando peligrosamente? Bueno, con este tipo de conflictos nunca se sabe, pero la India tiene una ventaja abrumadora sobre Pakistán, no solamente en términos de población, lo supera, pero enormemente, sino que en términos tecnológicos, industriales, económicos. India está en camino de ser una superpotencia, o por lo menos es una de las grandes potencias, y con el correr de los años ha logrado consolidar también un liderazgo tecnológico importante. En cambio, Pakistán tiene una situación bastante precaria en lo económico, pero como siempre ocurre en estos conflictos, cada cual tiene sus aliados, y India se ha ido aliando en forma creciente con Occidente, específicamente con Estados Unidos. Antes era una aliada muy estrecha de Rusia y recibía todo su armamento desde Moscú,
ahora se ha ido diversificando y ha logrado desarrollar una industria autónoma, y Pakistán recibe el apoyo de China. Y China, el interés de China en apoyar a Pakistán es que, claro, es decir, el gran adversario en Asia de China es India. Entonces, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Uf, qué tremendo eso. Vamos a estar después también, te voy a preguntar sobre también todo lo que está pasando con Donald Trump, pero déjame volver entonces a lo de Gaza. ¿Qué es esto de conquistar? Porque esa es la palabra ocupada, conquistar la franja de Gaza por parte del gobierno de Israel. Bueno, esto no es sorprendente en el sentido de que el propio presidente Trump ya había señalado que la franja de Gaza, que más que llamarlo franja es un callejón sin salida, debía convertirse en una riviera, es decir, aprovechar su ubicación en el Mediterráneo y convertirse en un gran paraíso turístico. Y claro, eso pasa entre otras cosas, por expulsar a la población palestina, los 2.300.000 palestinos gazatíes, porque habitan en la zona de Gaza, eh, expulsarlos de allí, y bueno, sin decir dónde ni cómo, pero esto ha ido generando una presión creciente, e Israel ha aumentado sus ofensivas militares en una situación absolutamente crítica. Hace 3 meses que no entra alimento a este callejón que no tiene producción propia, digamos, es un lugar árido, donde hay mínima agricultura, donde no hay recursos y donde la población está siendo sometida a un castigo colectivo descomunal. Los informes de agencias internacionales sobre la hambruna entre los niños, entre las personas desvalidas, es tremendo. Y bueno, no hay estadísticas de muerte, pero uno puede ver claramente que cualquier grupo humano sometido a estas condiciones va a tener consecuencias inmediatas y de largo plazo. Pero, a ver, porque si el objetivo de Israel y con todo lo que ha sido esta ofensiva brutal, despiadada, con la cantidad de muertes, ¿no? De civiles, particularmente niños, ¿no? Te pregunto, ¿era terminar con Hamas? ¿Realmente logró ese objetivo? Si el objetivo, digamos, según como lo midas, A si ver, Hamas es una fuerza combatiente hoy, no. Es decir, ese objetivo lo lograron, y por eso hay muchos que incluso en Israel dicen, llegó la hora de terminar con este conflicto y lograr que devuelvan a los rehenes, que son, por ahora ya debe ser alrededor de una veintena, y terminar con esto. Ahora, si jamás ha desaparecido como una ideología, como un planteamiento, no. Hay que recordar que jamás es la versión palestina, gazatí, de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes son un grupo islamista muy importante en Egipto. De hecho, llegaron a tener un presidente, el presidente Mursi, luego de la primavera árabe. Y este gobierno aliado, digamos, de los hermanos musulmanes, fue depuesto por un golpe militar, y eso es el gobierno que tiene ahora Egipto. Y por lo tanto, Egipto tiene cierto interés en que, y por eso ha sido tan drástico en la frontera, en mantener la situación, el statu quo. pero si se produce, a ver, porque ¿cómo se puede imaginar el mundo, por supuesto Netanyahu y Donald Trump, que vamos allá a entrar ahí, la idea de que van a tener que salir de Gaza a quienes habitan en Gaza? ¿Cómo vas a expulsarlos? ¿Dónde van a quedar estas personas? Eso además va a alimentar el odio de las futuras generaciones. Por eso te pregunto, ¿cuál es el sentido de esto? Bueno, digamos, tus pronósticos de futuro naturalmente son como tú dices, es decir, esto genera una herida que se va a mantener por generaciones. Y no sabemos cuál es el plan concreto, pero probablemente en Estados Unidos, no es casualidad, digamos, no, el viaje del presidente Trump al Medio Oriente, va a visitar Arabia Saudita, no te quepa duda que se va a discutir cuál es el futuro de la Franja de Gaza, y sabemos que Estados Unidos está haciendo gestiones, también Israel, para encontrar países eh, eh,
en la región o incluso más distantes que estén dispuestos a recibir a, a los gazatíes y poderlos reubicar y, digamos, quedar con la franja de Gaza y simplemente anexarla a Israel. Y también, digamos, uno de sus ministros, Bezalel Smotrich, el ministro de Hacienda israelí, ha dicho, y no solo Gaza, también la ribera occidental digamos, Cisjordania, podríamos, que hoy día está ocupada por Israel, digamos, hablemos de los territorios ocupados en términos convencionales. Bueno, Cisjordania también la podríamos anexar y ver qué hacemos con la población de Cisjordania. Algunos se podrán quedar, otros tendrán que buscar otras alternativas y, claro, con un programa, digamos, de incentivos económicos. Una encuesta que se ha hecho recientemente en Gaza, no sé qué validez tiene, habla de que quizás la mitad de la población estaría dispuesta a emigrar si se les dieran ciertas condiciones, lo cual no es difícil de entender, dadas las condiciones absolutamente inhumanas a las que ha sido sometida esta población. Es decir, tú te puedes imaginar las madres y con familias numerosas, con 3 meses de cerco en que no ha entrado comida a la franja, es un infierno, con los drones volando permanentemente, con bombardeos diarios, con decenas de muertos diarios. Es decir, en esas condiciones, cualquiera podría considerar, y además si te dan algún estímulo, podrían considerar emigrar. ¿Qué pasa con los rehenes? Porque todavía quedan rehenes israelíes, ¿no? ¿Qué Se pasa dice que ahí? ¿Mm? una veintena. Una Ve- veintena, ¿Mm? ¿ya? ¿Esa veintena tiene todavía jamás algún margen de negociación con esa veintena? ¿O tú dirías que a Netanyahu ya no le importa? No, yo creo que claramente él lo ha dicho muchas veces, su primera prioridad es cumplir con sus objetivos bélicos y en eso, digamos, esa es la postura de Israel y el ejército ha vuelto a llamar a reservistas y bueno, si miramos al futuro inmediato, han advertido que este domingo podría comenzar una ofensiva de grandes proporciones destinada a ocupar 2/3 de la franja de Gaza militarmente y evacuar, que es una palabra, un eufemismo, a expulsar a la población gazatí y concentrarla en el sur, en una pequeña franja, realmente pequeña, y allí estarían confinados los hasta ahora 2.300.000 o una cifra, digamos, estimada, de gazatíes. De manera que el domingo, la razón por la que han hablado del domingo, porque el presidente Trump está viajando a Arabia Saudita, donde, como te decía, probablemente van a discutir y está visitando otros 2 países en la región, un par de emiratos, y bueno, ahí van a ver, Trump va a discutir con sus anfitriones qué se puede hacer. Israel y Estados Unidos tienen una posición bastante unificada en cuanto al futuro de la región y hasta ahora, desde el punto de vista bélico, político, las cosas se le han dado bien a Estados Unidos y a Israel, en el sentido de haber destruido Hezbollah en el Líbano, de haber tumbado al régimen sirio eh, y por lo tanto y debilitado seriamente a Irán con bombardeos, también presionando con efectividad a los Houthis en Yemen, de manera que se ha ido dando una cadena de éxitos, entre comillas, militares, digo éxito entre comillas, eh, eh, Claro, y eso claro. ha alontanado y ha animado a Israel a ir por más. Bueno, de hecho, tú lo has dicho tú muy bien, o sea, cuenta con todo el respaldo, pero absoluto, en este momento de Estados Unidos. Pero lo que te pregunto es lo siguiente, porque todos los días vemos bombardeos donde sigue muriendo población civil, niños mediante, pero ¿qué es lo que ocurre? O sea, ¿cuál es el sentido de seguir bombardeando población civil a la luz en un mundo con unas Naciones Unidas que se ven atrapadas, que no pueden hacer nada? ¿Qué es esto?
Bueno, tú lo has descrito muy bien, ¿no? Un drama ante los ojos del mundo y de todos nosotros, en el cual, digamos, todo el mundo ve con horror lo que ocurre y somos absolutamente impotentes para cambiar el curso de las cosas. Eso es una realidad. Ahora, Israel plantea que jamás utiliza a la población civil como escudos humanos y se protege eh, en hospitales, en colegios, y no le deja, estoy hablando de la versión de Israel, no le deja otra alternativa que destruir hospitales y colegios para dar con los enemigos que la atacaron y que le provocaron 1.200 muertes. eh, Estamos hablando del 7 de octubre, en este ingreso que hicieron militantes de Hamas y otras organizaciones en el sur de Israel y donde realmente se dio un baño de sangre. Bueno, desde entonces el conflicto no ha cesado y, como ocurre siempre en las guerras radicalizan, polarizan a los pueblos y claro, en Israel se ha dado un fenómeno de polarización, de belicismo y la postura de Netanyahu se ha ido fortaleciendo y no solamente él, sino que la extrema derecha, que es aún más radical, cuesta imaginarlo, pero aún mucho más radical y que simplemente ha desechado por completo la idea de dos estados, un estado palestino y un estado y el estado de Israel viviendo, digamos, juntos, uno en paz, junto al otro. Bueno, eso ha sido desechado completamente y lo que estamos viendo es una política del gran Israel de, como decía antes, ocupar Gaza y Cisjordania y simplemente anexarlo. Y eso Smotrich, que es ministro de Hacienda, lo ha planteado blanco sobre negro. O sea, no hay ninguna duda que ese es el proyecto de la extrema derecha y que tiene una adhesión creciente en Israel. Una adhesión creciente en la población también, o sea, en la ciudadanía israelí. Es difícil evaluar hasta qué punto, digamos, la mayoría de los israelíes quieren un término, terminar con la Mm, guerra, las manifestaciones contra la guerra y las atrocidades de las cuales hemos estado conversando, sí, naturalmente afectan a un sector importante de la población israelí, pero la alianza política dominante, que es en forma creciente hegemonizada por la ultraderecha, donde, digamos, en el caso de Israel, hablar de ultraderecha se hace cada vez más relativo, porque siempre sí, se está moviendo, ha sido un continuum de, claro. de, de radicalización. Tremendo. Raúl, Donald Trump, que había dicho que iba a terminar con la guerra de Ucrania, no sé si dijo en un día, algo así, Así lo dijo. sí, ¿no es cierto? Ya. Lo que ocurre acá es lo siguiente, o sea, para entender un poco qué es lo que pueda pasar, porque Estados Unidos sigue teniendo un poderío militar el más importante del mundo. ¿Qué podría pasar con este Trump que se permite hace un par de meses subir a sus redes sociales un video con inteligencia artificial convirtiendo Gaza en una suerte de resort, como dices tú? A ver, ¿qué podemos esperar de lo que se nos viene ahora con el mundo y particularmente lo que decíamos en esta zona, ¿no? Con esta idea de conquistar y hacerse parte de prácticamente todo Palestina. Sí, déjame decirte que Trump es tan desconcertante, pero cuando uno dice Trump, es mucho más que él. En el Ya, caso de esta imagen que salió de él, digamos, vestido como el Papa, vestido eh, como el Papa. bueno, y esa imagen fue difundida por la Casa Blanca, no fue en su tweet personal. De manera que hay algo institucional, y digamos, claro, ¿desde cuándo la Casa Blanca es como decir la moneda? Que la moneda sacara un tweet con algo, una imagen del presidente Boric y dijeran, no, esto era una humorada. ¿Desde cuándo las sedes presidenciales hacen humorada de ese tipo? Que dicho sea de paso, ha ofendido profundamente al mundo católico. Es decir, realmente una situación insólita. Y digo esto, ¿hasta qué punto el presidente Trump es un personaje insólito y que ha descolocado a todo el mundo? Porque, es decir, cada vez que ocurre una cosa así, dice, no, era una broma. Después dice, bueno, yo voy a ir a un tercer mandato presidencial. No, estaba simplemente chascarreando. Bueno, eso, digamos, cuando eres el presidente de la principal nación del mundo,
el principal poder militar, no te puedes permitir estos chascarreos y estar generando confusión. De manera que la situación o cómo va a evolucionar la situación en Ucrania tiene un gran signo de interrogación. Trump, por lo pronto, consiguió uno de sus objetivos en cuanto a la guerra de Ucrania, y que Estados Unidos lo ha hecho en conflictos anteriores. Es decir, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le obligó a muchos países a entregar recursos. A Chile le fijó un precio del cobre, por ejemplo, y dijo, esto es lo que vamos a pagar, y si no nos concede este precio, bueno, vas a pagar las consecuencias. Esto en el medio de un conflicto mundial. A los británicos les dijo, bueno, ustedes quieren ayuda, por supuesto que los vamos a ayudar, pero ustedes nos tienen que entregar los resultados de investigaciones de vuestros laboratorios, y les hizo una serie de exigencias. Y ahora a Ucrania le dice, bueno, tú quieres es decir, toda esta ayuda no es por bolitas de dulce, nosotros queremos acceso a tus minerales, específicamente los minerales estratégicos, las tierras raras, y bueno, hemos entregado cientos de miles de millones de dólares, de alguna manera nos tienes que recompensar. De manera que, digamos, si tú quieres, Trump ha tenido una actitud muy utilitarista en cuanto al conflicto, pero no diría que es solamente Trump. Eso es, a lo largo de la historia, todos los países que ejercen el poder tratan de sacar ventaja en los conflictos o de las ayudas que brindan. Tanto que conversar contigo, Raúl Sor, se nos acaba el tiempo. Vamos a ver cómo sigue esta terrible ofensiva contra Gaza y el desastre humanitario que lamentablemente existe en la zona. Raúl Sor, sociólogo, periodista, analista internacional, gracias por haber estado con nosotros y compartir tu análisis. Mirna, un placer como siempre. Chao. Gracias, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Me despido, nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.